Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa que está pasando el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos muy cordialmente. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @IPASUD, página web ipasud.udistrital.edu.co, y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa queremos saber qué está pasando, en qué va la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, porque hay que decirlo, las mujeres fueron parte crucial de su construcción al lograr que por primera vez en un proceso de paz se establezca una subcomisión de género, un mecanismo que incorporó transversalmente los asuntos relativos al género en todos los puntos de la agenda a través de medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres. Le doy paso a Sandra Marín. Sandra, buenas noches y cuéntenos un poco más del tema que abordaremos y quiénes nos acompañarán el día de hoy. Buenas noches, Sonia. Buenas noches a nuestras amables invitadas que aceptaron acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos los oyentes de nuestro programa. Y pues hoy vamos a conocer el panorama actual sobre cómo avanza la implementación del enfoque de género en la paz en Colombia, como tú bien lo venías diciendo, Sonia. Y para ello vamos a tener dos invitadas que hacen parte de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz. Este es un mecanismo técnico-político conformado por mujeres de organizaciones sociales. Este mecanismo surgió como una respuesta a la necesidad de garantizar que las medidas de género incluidas en el acuerdo de paz se implementaran de manera efectiva, teniendo en cuenta las voces y derechos de las mujeres, pues en toda su diversidad. La labor fundamental es hacer seguimiento, evidenciar avances y alertar sobre los obstáculos que persisten en el proceso. Además, también formular recomendaciones que nos permitan corregir el rumbo y acelerar el cumplimiento de los compromisos en este aspecto. Para comprender el rol que han venido teniendo nuestras invitadas y el estado actual de esta implementación, entonces vamos a conversar con Dilcia del Socorro Benítez Aguirre. Es lideresa y defensora de derechos humanos del departamento de Nariño. Tiene un amplio trabajo en organizaciones sociales de base, étnicas, campesinas y mujeres en procesos como la construcción participativa de la Agenda de Paz en Nariño. Hizo parte de la Comisión de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Pasto y de iniciativas con el programa Prodefensoras. Desde el movimiento social fue cofundadora de la colectiva Mujeres Nariñenses por la Paz, pues con el objetivo de llevar a cabo iniciativas pedagógicas para la defensa del proceso de paz firmado con las FARC. También es cofundadora e integrante del Consejo de Coordinación de la Red de Organizaciones de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que se llama Urdiendo y Tejiendo Paz de Nariño, liderando la territorialización del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, y es integrante de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, que hace parte de una de las duplas de organizaciones territoriales. Por otro lado, Yolis Correa es una mujer de origen y de identidad campesina. Su organización de base fue reconocida el año anterior por el MARD como la organización más antigua de Colombia. Es defensora de derechos humanos, es miembro de la ANSOR, encargada de las líneas estratégicas de mujer y género y derechos humanos y campesinos de esta organización, y es delegada de la dupla campesina ante la IEM, donde actualmente lleva a cabo la Secretaría Técnica. Entonces, pues, unas invitadas con demasiado conocimiento y trayectoria. Y pues nada, Sonia, te doy paso para que empecemos como a aprovechar el conocimiento de nuestras invitadas. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos, como dice Sandra, esta conversación tan interesante. Vamos a aprovecharla lo máximo posible en este tiempo que tenemos del programa. Y empecemos preguntando acerca de, primero, qué es la instancia especial de mujeres y cuál es su misión dentro del proceso de implementación del acuerdo de paz, Yolis. Mira, ustedes a la introducción hicieron una presentación magnífica acerca de qué es la instancia. Precisamente es un espacio técnico político
al cual le hacemos seguimiento a todos los acuerdos firmados en La Habana. No le hacemos seguimiento a un solo acuerdo, a un solo eje, no, le hacemos el seguimiento a todo el acuerdo. Dicho esto, después de hacerle el seguimiento, también hay que hacer un análisis y finalmente unas recomendaciones. Todo esto se contempla dentro de nuestro informe anual que presentamos tanto a la CECIBI como al Gobierno Nacional y, claro, a la sociedad civil en general. Eso es la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. Sí, lo que es y también su misión. Pero ¿cómo está conformada esta instancia? ¿De qué se trata esta representación? Gracias. Bueno, nuestro seguimiento, digamos, en cumplimiento de nuestra misión, como hacer el seguimiento de las medidas de género del Acuerdo Final de Paz, está conformada por 17 integrantes por duplas, una por plataformas de organizaciones nacionales de mujeres, otra por mujeres negras, raizales y palenqueras. Tenemos una dupla indígena, una dupla de mujeres LGBT y una firmante de paz. También tenemos a nivel territorial representantes de víctimas, una dupla de víctimas, una dupla de campesinas y dos duplas de organizaciones territoriales. Digamos, así es como está conformada la instancia en este momento. Y pues en el marco también de nuestra autonomía, porque somos un espacio, como ustedes dijeron, técnico-político, pero también somos un espacio autónomo que nos permitimos hacer ese seguimiento y creemos pues que estamos en ese proceso de reglamento interno donde creemos que la dupla de firmantes de paz tiene que fortalecerse aún más. Gracias. Ok, bueno, como siguiendo en este nivel de entendimiento, como para ahondar más, quisiéramos como revisar como el estado actual de la implementación. Entonces, en los hallazgos que se han encontrado, en el informe se destaca que la política de paz total puede ser una alternativa para la sostenibilidad y la vinculación efectiva de las mujeres en las negociaciones de paz territorial. En ese sentido, Yolis, quisiera preguntarte, a partir de ese seguimiento que ustedes han realizado, ¿qué avances concretos pueden señalar en la implementación de las medidas de género del acuerdo de paz? Mira, uno de los avances que podemos ver son las apuestas que ha hecho este gobierno precisamente, y una de ellas es la implementación de experiencias demostrativas en las zonas rurales, que están enfocadas con medidas de género, fortalecimiento de organizaciones de mujeres. El enfoque de género para abordar situaciones de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres, especialmente en las áreas rurales. Esto no es suficiente, sabemos, pero por algo hay que empezar. También tenemos que tener claro que este acuerdo tuvo más o menos 8 años de rezago para su cumplimiento. Es decir, apenas estamos empezando, el acuerdo prácticamente está naciendo ahora con este gobierno que, bueno, damos gracias a Dios de que se estén haciendo esa serie de apuestas, ¿no? Para que se puedan implementar todos estos desafíos. Hemos tenido desafíos administrativos, sabemos que hay una apuesta, ¿no? De retomar todo, pero hace falta que se fortalezcan las instituciones, que puedan tener un poco más de acercamiento entre ellas para que puedan unificar criterios en la atención de lo que debe ser el acuerdo, el cumplimiento del acuerdo total, ¿sí? Y no quede como fragmentado, es decir, un ejemplo, el Ministerio de Agricultura línea de que se pueda hacer de adjudicación de tierra, pero entonces la ANT dice hay que estudiar primero y se pone esa serie de obstáculos entre las mismas instituciones. Entonces, lo que queremos destacar es que hay una necesidad de articulación entre las instituciones. También que los procesos sean consecutivos, es decir, que esos procesos no sean que hoy empiezan, pero si hay un cambio en la estructura administrativa de la entidad, se pierde el hilo y hay que volver a empezar. Entonces, eso para nosotros es una de las cosas que estamos viendo que se destaca dentro de lo que va en el cumplimiento del acuerdo. Y bueno, saludamos grandemente de que y de manera positiva que se estén dando esos avances. Ojalá tengan en cuenta las recomendaciones que nosotras y nosotros estamos haciendo, y la invitación a que puedan hacer es leer
y tratar de comprender lo que nosotras estamos queriendo decir dentro de nuestro informe realizado el año inmediatamente anterior. Sí, de alguna manera Jolis nos habla acerca de esos inconvenientes que se han tenido, esa falta de articulación institucional y también esa falta de continuidad para poder seguir y avanzar como se quiere. Lo decía también, en este gobierno ha habido como un poco de avance. ¿Qué pasó los años anteriores? Un gobierno de derecha que no quiso definitivamente pues apoyar en este sentido y que hubiera ese avance como ustedes esperaban, Dilcia. Y me parece que Jolis ha tocado un punto supremamente importante frente a los obstáculos y los retos, ¿no? Y los informes que ha presentado la instancia desde que se ha conformado el anterior equipo hasta ahora se han presentado también bajo unas sombrillas de unos contextos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otra cosa que es bien importante. En el último informe que presentamos, y que es importante que lo tengamos claro, tuvimos unas dificultades precisamente por lo que menciona Jolie, frente a los temas burocráticos y administrativos, que no logramos contar con recursos para nuestro ejercicio, que eso implicaba hacer encuentros territoriales, que son nuestros puntos de partida, nuestros insumos para presentar el informe. Porque uno de los grandes fuertes o más elemento clave que tienen estos informes es la participación de organizaciones en territorio, las voces de las mujeres en los territorios. Pero lamentablemente, todo ese sistema burocrático que ha sido un desafío y que este gobierno, lamentamos, no lo logró superar, como también la articulación no solamente entre las instituciones, sino también la articulación desde lo nacional a lo territorial, porque la paz y la implementación es un ejercicio que le compete no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales y departamentales. Digamos, fueron elementos que impidieron, ¿no? Que impiden más bien el avance efectivo. Pero para nosotras el tema burocrático fue terrible porque estuvimos prácticamente casi todo el año, a excepción de los últimos 2 meses que ya tuvimos recursos para donde pudimos presentar el informe, y fue avance basado pues en nuestras propias experticias, en los encuentros que tuvimos, que nos invitaban para poder lograr esos insumos, lo cual fue un reto enorme, poder poner ahí las voces de las mujeres. Y aprovecho también la oportunidad para expresar que en este semestre ya empezamos con los encuentros territoriales, porque es como el fuerte, la base principal de nuestro informe. Entonces es importante. Lo que tú decías frente al gobierno anterior, que efectivamente pues, fue un gobierno que no le apostó a la paz y que su principal estrategia era hacer trizas el acuerdo de paz. Obviamente, pues es un contexto supremamente complejo y difícil, pero finalmente, pues el acuerdo en sí mismo siguió, y con esta nueva administración del presidente Gustavo Petro y vicepresidenta Francia Márquez, pues hay un mayor compromiso frente al tema de la paz. Sin embargo, esos obstáculos que hay al interior del gobierno, pues ha sido lo que ha impedido que se implemente de la mejor manera. Y los contextos en que se desarrollan, por eso el último informe hablamos sobre la paz total, porque es el contexto en que se desarrolla la implementación. La implementación se desarrolla en diferentes contextos. Por ejemplo, el equipo anterior de la instancia presentó un informe sobre el contexto frente al COVID, ¿no? Pues fue una situación compleja para todo el mundo, pero especialmente para las mujeres en Colombia, como pues generó más pobreza, desigualdad y violencias contra ellas. Dilcia, en todo esto que ustedes vienen mencionando, de todos esos obstáculos que se han presentado, ¿en qué puntos específicos del acuerdo ustedes han identificado que existen como mayores rezagos para esta incorporación del enfoque de género? Bueno, el mayor rezago definitivamente es en el punto número 1, la reforma rural integral, eh, por dos elementos específicos, básicamente, los quiero resaltar. Uno, pues, es el acceso a la tierra, a la formalización, a la tenencia de la tierra, porque es un porcentaje supremamente bajo del 13.6 o 9%, si no estoy mal, mi querida Jolis me puede corregir. Y es un porcentaje supremamente bajo que obviamente es un reto enorme conseguir tierras y aparte que estén dentro del fondo de tierras y que se puedan acceder a las mujeres, más porque no solamente proviene de un tema de operatividad de la institucionalidad para hacerlo efectivo, sino también que es un tema que está trazado por un tema cultural.
Y para nosotras como instancia creemos que la tenencia de la tierra no solamente es que te den un pedazo de tierra y con ello tú puedas producir, es también que se te ofrezcan los medios de producción. El acceso a tierra es un término supremamente amplio, que no solamente es tener la tierra desde el punto de vista legal, sino también, y formal, sino también el acceso a los medios de producción para poderla producir. Y eso implica otros tipos de desafíos, por ejemplo, cómo lograr la experticia en los cultivos, en los proyectos productivos, porque si bien es cierto, pues ese es un tema masculinizado, lo cual es importante generar una asistencia técnica mucho más específica, que es una de las recomendaciones que hacemos en el acuerdo de paz, eh, que es que es la asistencia técnica, tenga un enfoque de género que parta de las necesidades específicas que tienen las mujeres campesinas, rurales, indígenas y negras que están dentro de los territorios para que puedan lograr, puedan participar activamente en sus proyectos que den una mayor amplitud en temas de sus ingresos. Porque pues lamentamos que en la implementación de lo que fue el gobierno anterior se han dado proyectos de muy bajo impacto, donde pues no impacta en las economías de las mujeres. Eso por un lado. Pues por otro lado, también creemos que una de las grandes falencias es el tema de la inseguridad en los territorios, que para el ejercicio de la política, el ejercicio de liderazgo de las mujeres, básicamente, ¿no? Ese es un tema supremamente complejo y más en este contexto tan difícil como es la nueva reconfiguración del conflicto armado, todas esas nuevas formas y esas alianzas que hay entre los grupos armados, pues son contextos que impiden que efectivamente la seguridad no sea un factor elemento para las mujeres que ejercen política y hacen la defensa de los derechos humanos, como también para las firmantes de paz. Es supremamente difícil generar esas acciones también de paz y reconciliación. El fracaso del PENIS también decimos es un fracaso efectivamente porque no tuvo la mayor cobertura, porque se ha incrementado pues el número de hectáreas de la coca, por lo tanto es un fracaso. Y bueno, y hay que replantearse varios elementos ahí. No, yo les podría aportarme en ese sentido, entonces le doy la palabra a mi compañera. Antes de que Yolis nos amplíe esa pregunta, quisiera también como que nos complemente, Yolis, puntualmente, cómo está la situación de la comunidad de mujeres afro y de las mujeres indígenas. Mira, la situación, a pesar de que de alguna manera se han hecho esfuerzos para que el reconocimiento de los derechos de las mujeres afros e indígenas sean menos vulnerados, aún sigue siendo alta la cifra de vulneración de sus derechos. El desconocimiento propio de los derechos que tienen estas comunidades y más específicamente de las mujeres, pero también más adentro el tema, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, que sea afro, que sea indígena, es un rezago muy grande, es un desconocimiento muy grande y de ahí es que los derechos de estas personas se vulneren día a día, aunque nosotras hagamos el ejercicio de estar insistiendo en que ellos y ellas tienen los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos. Entonces, la vulneración de derechos humanos y en cuanto al cumplimiento del acuerdo en general, podemos decir que es muy alto porque se trata de eso que decía Dilcy al principio, en el punto 1, por ejemplo, ¿qué el porcentaje de tierras, y se le puede preguntar a las instituciones, han sido adjudicadas para la población indígena, para las mujeres de la población indígena, de los pueblos indígenas, para las mujeres de las comunidades negras, raizales, palenqueras, afros? Y dentro de eso, insisto, ¿cuánto de ese porcentaje pudiera la institucionalidad decir fue específicamente para la población LGBTIQ más identificada como mujeres? ¿Sí? Entonces, es un rezago muy alto, muy amplio, en el que está sumido el acuerdo y yo creería que toda la sociedad en general, porque más allá de lo que está contemplado el acuerdo, que es macro, que es grande, pero no es el todo, todavía hace falta mucho para cumplirle a las mujeres de ese sector poblacional. Además de ello, yo quisiera también, y siempre es importante dejar de conocer pues nuestras raíces, el rezago para con las mujeres campesinas no viene siendo menor, porque el desconocimiento dentro de una sociedad machista y patriarcal sobre los derechos de las mujeres campesinas que siempre la han asumido como
y ahorita a mí me da también un poco de afán, debo decirlo, en que a las mujeres se les tiene que reconocer la economía y el cuidado. Sí, eso es importante, es supremamente clave, pero también hay que, más allá de reconocer ese ejercicio de economía y el cuidado, es la apuesta política que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres para hacer exigibilidad de derechos, de nuestros derechos. Entonces, de ahí que digamos que en el punto 1 lo decía Dilcia, la adjudicación de tierra, y es global, no es solamente para campesinas, no es solamente para afro, no es solamente para indígenas, para todas las mujeres en el acuerdo va sobre 13.6%. Eso es ínfimo porque realmente hay que bregar para que ese cumplimiento, ese rezago pronto desaparezca. Y bueno, a ese es el llamado de atención que le hacemos a la institucionalidad cuando le decimos unifiquen criterio, puedan hacer ustedes el ejercicio de hacerle seguimiento y continuidad, porque no es lo mismo hacer seguimiento y hacer continuidad, no. El seguimiento es cómo viene el proceso, continuidad es que si a Yoli esta entidad le dijo que iba a hacerle adjudicación de una tierra, luego no venga la otra y diga, no, no se puede, sino que como cambiamos de empleados, de contratistas, ahora hay que empezar el proceso de nuevo. Entonces hay que hacer como esa cadena que va, como la cadena de los genes, ¿no? Que no tiene un solo eslabón, sino que siempre los eslabones son dobles para que pueda tener un buen resultado. Entonces, decía Dilcia también, en el punto 4, por ejemplo, es muy preocupante que las mujeres, porque se considera una estrategia, alguien, no sabemos quién, se le ocurrió la estrategia brillante de decir, bueno, es que para que haya mayor atención, la tierra es tuya, Yoli, pero vamos a poner a nombre de Pepito Pérez porque ahí a los hombres se les va a ayudar más. Entonces yo otorgué ese derecho y hoy por hoy no se reconoce que yo sea la propietaria de ese predio donde había un cultivo de coca, ¿sí? Y que podía haber una cocina, pero no me reconocen a mí esos derechos, se los reconocen a Pepito, ¿sí? Entonces ahí viene como también el rezago de conocer, y claro, en las estrategias que, vuelvo y digo, decía Dilce, en el afán de hacer trizas el acuerdo, de pronto se fueron algunas de las estrategias, y sobre todo para minimizar las acciones que hacemos las mujeres, el reconocer que las mujeres somos capaces de hacer ejercicios fuertes de fuerza, me refiero, de fuerza física, pero también fuertes de fuerza política. Entonces, al desconocer todo esto, y dentro del punto 1 y 4, que son los más rezagados, me atrevería a decir, sin desconocer que los demás tengan un rezago importante, estamos las mujeres ahí inmersas. Sí, algo que tocó dentro de lo que estaba diciendo Jolis y tiene que ver con los cultivos ilícitos. Y es que hay que decirle a nuestros oyentes, el enfoque de mujer, pues no es un capítulo como tal, enfoque de género, sino es transversal a los acuerdos de paz. Las mujeres estamos en todo el informe o el acuerdo de paz del 2016. Y a veces dice, pero ¿por qué se van a meter con el tema de drogas ilícitas? Ahí que tienen que ver las mujeres, tienen que ver mucho, mucho las mujeres. Han sido afectadas de manera diferenciada por la producción, por el consumo de las drogas en este acuerdo. Hablemos un poco sobre eso, el acuerdo sobre la solución al problema de drogas ilícitas y ese reconocimiento de las formas de violencia hacia las mujeres derivadas de esta producción. ¿Cuáles son estas garantías también que hay con respecto a esto hacia las mujeres, Dilcia? Efectivamente, es importante que, bueno, o más bien una de las grandes preocupaciones que se tiene es de que las mujeres no han sido reconocidas en todo lo que tiene que ver con alrededor de los cultivos y de uso ilícito. Por ejemplo, se habla de mujeres cocaleras y bueno, está bien, hay programas para mujeres cocaleras que está perfecto. Hay programas para mujeres raspachines porque mujeres, o sea, las que sacan la hojita de la planta y ellas, por ejemplo, había programas del SENA, que fue una cosa que se implementó, pero que es importante que se le dé mayor cobertura, porque el SENA, frente a su tema de empleo, que se dio algunos empleos en unos años, pero que hoy es importante que se retome y que se amplíe esa cobertura para que se den mayores empleos a las mujeres que participaron dentro de esa actividad productiva de uso ilícita.
Pero también hay otro tipo de mujeres que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, las cocineras, que son las que cocinaban en las fincas de donde se cultivaba, igual las quimiqueras también. Y también otro elemento que poco se dio, que había, no, digamos que no tenía claridades, es frente a las mujeres que fueron detenidas por el narcotráfico cuando eran usadas para mulas, como, normalmente conocidas como mulas que transportaban coca. Entonces, digamos que el acuerdo aún le falta por reconocer ese otro tipo de mujeres vinculadas alrededor del problema de drogas ilícitas. Y otro aspecto súper importante es también el tema del consumo de sustancias psicoactivas, que el acuerdo plantea que tiene que ser, que debe tratarse como un problema de salud pública y frente a ello, pues, obviamente, pues la atención diferenciada para las mujeres consumidoras, pues tiene que tener también una atención diferenciada, ¿no es cierto?, por los impactos diferenciados que tiene también el consumo en sí mismo, que no solamente es que está ahí implícito una serie también de violencias alrededor del consumo de sustancias psicoactivas, que son elementos que no se han tenido en cuenta y que poco avance hay en ese aspecto. Entonces, hay reportes, evidentemente, de cuando dicen cómo va el cumplimiento, hay reportes de cuántas personas han sido atendidas, pero realmente no tenemos reportes de cuántas personas, por ejemplo, han logrado superar esa situación de consumo de sustancias psicoactivas, cuántas mujeres han logrado restituir, como se hablaba de la resocialización, de cómo lograr incorporarse nuevamente a la vida civil. Es así lo hablaban del incorporarse a la vida civil, porque una persona consumidora se aparta de su ciclo familiar, se aparta de su ciclo de amigos y de la sociedad, los aparta por la discriminación que hay alrededor del consumo, pero pues también pero implica también volver cómo esa persona la vuelvo productiva, cómo se transforma realmente su vida para que pues logremos pues una mayor efectividad a superar ese tipo de situaciones. Entonces hay unos desconocimientos todavía del rol de las mujeres frente al tema, y que es importante hacer como un análisis y un estudio de cómo se puede visibilizar más esta temática, y que la nueva política de drogas pues obviamente se tenga en cuenta, ¿no? Este tipo de factores y obviamente pues de los proyectos productivos para la sustitución, por ejemplo, de que se hablaba ahora en el Catatumbo, cuando la Dirección de Cultivos de Usos Ilícitos hablaba de que hay unos acuerdos frente a entregar recursos para la supervivencia mientras se implementan los proyectos productivos. Es también como esos proyectos productivos están las mujeres ahí, pero son proyectos que generan impacto en sus economías, pero también ahí cómo contribuyo a que esos proyectos sean sostenibles, que se les pueda pues facilitar medios de producción, asistencia técnica, pero y también obviamente el acceso a mercados, que es una de las grandes barreras o cuellos de botella que tienen la mayoría de proyectos productivos que se implementan en los territorios. Y fuera de ello, la participación de las mujeres, ¿no?, en estos espacios de toma de decisiones es supremamente fundamental. Se planteaba, por ejemplo, de cómo los hogares comunitarios o colocar guarderías para que las mujeres puedan participar activamente. Creo que ahí también tenemos una situación que no se ha abordado de la mejor manera. Sí. Antes de pasar pues a estos otros temas que tienen que ver con las mujeres, Yolis, en el tema de la sustitución voluntaria, ¿cómo va eso? ¿Qué tanto reconocimiento tienen las mujeres como esos sujetos activos en este tipo de procesos? Dilcia decía algo muy importante, y es el desconocimiento de esos haceres que tenían las mujeres cuando estaba, antes de que se hiciera la propuesta de justamente de redignificar la tierra. De alguna manera lo miro yo, ¿sí? Es decir, antes de hacer el tema de arrancar como toda la coca, hacer como todo ese ejercicio, ahí estaban las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que se desconoce que las mujeres hacían el ejercicio también de raspachín. Por eso yo les decía, hay algo que falta en el contexto, y es conocer la fuerza que las mujeres tienen, fuerza física para hacer acciones,
y había muchas mujeres que eran raspachines. Incluso todavía se puede ver que en algunos territorios adentro hay mujeres que hacen ese ejercicio, pero la atención para conocer o reconocer que las mujeres hacen eso está muy rezagado también, demasiado diría yo, porque como se tiene la visión de que en este mundo machista solo los hombres pueden hacer un ejercicio de esa calidad, ¿no? De fuerza, de implementar para arrancar una mata de coca que se arraiga mucho. Entonces, hay un rezago importante ahí, hay un desconocimiento acerca de ese ejercicio que hacen las mujeres. Y si tú ves a nivel nacional y en la actualidad el informe de cómo va ese ejercicio de sustitución, o sea, los programas dicen que hay una meta bandera, pero la meta bandera, digo meta bandera que parece que fuera reiterativo, ¿no? Es que hay una meta, pero hay algo por conquistar. Y el conquistar para nosotras es que ese punto 4 del acuerdo realmente se cumpla a cabalidad. Y una de las maneras de llegar a esa meta es precisamente reconociendo el ejercicio que hacen las mujeres, del cual no se tiene, incluso la misma institucionalidad. Hoy mismo ustedes les hacen la pregunta, mira, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres raspachines que se reconoce en el marco del punto 4 para el tema de sustitución? Y realmente no hay una cifra así que le digan, bueno, el 1% de sí es mujeres. No. Y a eso es el reconocimiento de que, claro, como no se conoce, no hay cómo hacer valer sus derechos. Es decir, una mujer cualquiera sí está ahí sobre la zona. Y lo que decía Dilcia, en el tema del consumo, las mujeres, a más de tener ese problema y yo lo digo así porque es una situación compleja, de en un momento tener un miembro de la familia o incluso ser consumidora y que no se le dé la atención pertinente tanto a ella como a su núcleo familiar, es una situación compleja. En el tema de cuando existían o incluso todavía puede ser que existan las mujeres tratadas como trata dentro de esos espacios donde existen las cocinas, donde existen los cultivos, de que llegan las mujeres y necesariamente van a hacer un ejercicio propio, porque de pronto en su momento una mujer puede decir yo soy trabajadora sexual y me puedo dedicar a esto. Eso es libre. El punto es que como no se reconoce que eso es una acción libre que pueda ser una mujer de pronto por su libre albedrío, no se reconoce que eso es un derecho que ella tiene a decir sobre su cuerpo y no se ve como fundamental de que cuando llegan a estos sitios donde se ejercitan esas prácticas de cultivos de uso ilícito, el cuerpo de las mujeres va más allá de ser una mujer que va a prestar un servicio sexual a los vejámenes a los que se someten las mujeres en esos espacios. Entonces es, bueno, y ahí pueden ocurrir los feminicidios. Bueno, la mataron, perdón la expresión, la mataron por puta porque no debía estar allá. Entonces, esas son de las cosas en las que toda esta afectación está dándole a las mujeres muy duro porque no se reconocen sus derechos. Y dentro de ese ejercicio de sustitución, parece que una cosa fuera aislada a otra, pero cuando tú como mujer, Dilcia, Sandra, todas hacemos el ejercicio de unificar como, bueno, pero ¿por qué una mujer hace esto? Y más allá del tema de querer, sino es que también a veces toca hacerlo. Toca porque la economía del entorno tampoco se presta para que se haga otro tipo de ejercicio y esto es de las fallas que ha tenido el punto 4 y es que no hay unas alternativas para que las mujeres puedan hacer otras acciones en el marco de lo que es la sustitución. Si hay un verdadero cumplimiento de lo propuesto en el punto 4, las cosas fueran muy diferentes hoy día. En esa lógica que ustedes vienen diciendo, Dilcia, ustedes han abordado diferentes temas, pero también ver cómo los cuerpos de las mujeres han sido tomados como botines de guerra en todo este tema del conflicto.
Y por ejemplo, también, ¿qué ha pasado con esas mujeres que practican, por ejemplo, minería y que eso hace parte de su medio para subsistir y para sacar adelante a sus familias? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con estas mujeres? Sí, efectivamente, pues en el territorio es importante reconocer que existen diferentes formas de economías ilegales que afectan a las mujeres que viven, que más bien que inciden, que afectan a las mujeres que están en esos territorios. Entre las economías ilegales, pues obviamente pues está la coca, sigue siendo, así hubo un tiempo que hubo una crisis cocalera, que obviamente pues generó unas situaciones de ingresos para las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres estuvieron cada día más pobres. Aparte de ello, pues la minería ilegal es un caldo de cultivo porque son los que alimentan a los actores armados con recursos para poder avanzar en sus proyectos armados. Y la minería pues es de donde se financian también estos grupos. Por lo tanto, pues estar en ese ejercicio de esa economía ilegal, pues es un sometimiento que tienen las mujeres y, no, y la falta de alternativas económicas pues impiden que vayan por otros caminos que no les generen situaciones de riesgo. Es un riesgo, pues, aparte pues de la minería ilegal, otro tipo de economías ilegales que podemos identificar es también el contrabando o más bien la comercialización ilegal de armas. Uno no entiende, pues obviamente si la entrega, pues, digamos, las armas es un elemento que genera, que fortalece pues los grupos armados y que es importante que se tenga en cuenta en estos diálogos que están andando con respecto a la paz total, los que tenemos vigentes, ¿no? Recordemos que en Colombia hay unos diálogos que se están siendo vigentes, por ejemplo, en el caso de Nariño, uno con el Frente Comuneros del Sur y el otro con la Coordinadora Bolivariana, que es una disidencia de la Segunda Marquetalia, y que hay y frente a eso se plantea, por ejemplo, recientemente salió el protocolo de entrega de armas por parte del Frente Comuneros del Sur. Entonces es importante pues analizar ahí cuál sería como el porcentaje, el índice, el indicador que logre determinar que efectivamente estén entregando todas las armas, porque es lo que alimenta el cultivo, el conflicto armado. Ahora bien, las mujeres están inmersas en medio de todas esas economías ilegales, donde pues ha generado unas afectaciones, primero pues en sus activismos. Han limitado sus activismos, obviamente por temas de seguridad, ha incrementado la situación de riesgo desde el punto de vista, por sus activismos sociales, pero también como mujeres, porque los riesgos también son diferenciales, tienen un efecto diferencial en las mujeres, y ha implicado, pues, ha impactado también en sus propias economías, ¿no? Porque, pues, son situaciones que ha generado empobrecimiento de las mujeres y ha impactado también, pues obviamente en su vida familiar, el hecho de que es alguna mujer amenazada, pues, o desplazada también por el incremento, por el desplazamiento, los confinamientos y todo eso, pues hay una ruptura familiar y hay unas situaciones complicadas frente a su situación también emocional, psicosocial. Creería que es un elemento fundamental la atención psicosocial en esta circunstancia, en esta crisis humanitaria que hoy está el país, eh, lamentando pues surgido también por el rompimiento de los diálogos con los actores armados que inicialmente estaba con la paz total, lo cual pues ha incrementado pues las situaciones de riesgo. Entonces, las mujeres están inmersas en todos, en las economías ilegales, en las situaciones de riesgo, por el conflicto, por todas las afectaciones, confinamientos, desplazamientos, por la siembra de minas antipersonas y por el reclutamiento forzado de menores desde los centros educativos, inclusive. Entonces, digamos, hoy en día la guerra no mide ese costo político que finalmente tenían los actores armados, lamentablemente. Y eso, eh, y eso es algo que hoy es una situación súper compleja que están viviendo las mujeres en los territorios por esa presencia de estas economías ilegales. Gracias, Dilcia. Yolis, estábamos también revisando el tema de
pues como lo que venía diciendo Dilcia, de que también las mujeres han sido secuestradas, pero también hay reportes que nos hacen conocer que han sido sometidas a generar como temas de prostitución, obligadas a prostituirse para generar ingresos para estas asociaciones, estos grupos delincuenciales más bien, por así decirlo, pero también ante la falta de oportunidades y ante la falta, pues, y ante la invisibilización que se ha tenido y la falta como de apoyo, pues también lo han hecho para poder subsistir. ¿Ustedes qué han trabajado en ese aspecto? La información que se tiene, pues obviamente, como decíamos al principio, son las voces de las mujeres de los diferentes territorios que nos están diciendo está pasando esto en los territorios, ha pasado antes de que se firmara el acuerdo y después de la firma del acuerdo y aún permanecen siendo las acciones. La falta de oportunidades conlleva a que la población de mujeres y la población sexodiversa se suma en un tipo de situaciones como esa, porque obviamente con una economía como la que tenemos actualmente y en las zonas rurales, que es más que todo donde se dan esas acciones, se buscan alternativas de ingresos para llevar la comida a la casa. Obviamente, ahí donde yo decía al principio, en la anterior intervención, no de voluntad ser trabajadora sexual, sino que por estas cosas de la vida conllevan a que las mujeres hagan este tipo de ejercicio y tengan que llegar a esos extremos. Entonces, al no tener una alternativa, al no haber unas fuentes de empleo, al no haber un acuerdo cumplido, porque yo insisto, creo que es un sentir de todo el equipo de la instancia, al no haber un acuerdo cumplido, avanzado siquiera en un 50%, las economías de las mujeres, la situación de las mujeres va a seguir siendo crítica y las va a obligar de alguna manera a ser llevadas a trabajos como eso, el trabajo sexual no consciente, no consensuado, y esto implica que haya una degradación en el ser humano, porque cuando tú haces una acción a la cual no estás de acuerdo, pero que te toca hacerlo, estás entrando en un ejercicio de degradación y que es castigado, ojo con esto, que es castigado por la sociedad que te rodea. Porque entonces uno dice, ah, bueno, es que estaba ahí creída y mírala en lo que termina. Eso es porque no se analiza de fondo las realidades de lo que está pasando en el país. ¿Ves? Estas mujeres que son llevadas a trabajar sexualmente de manera obligada, digámoslo así, porque la economía no le presta, pero también hay un grupo de mujeres que es llevada a trabajar, a hacer este tipo de trabajos sexuales obligados al ser reclutadas para ser parte de algunos grupos. Y no lo digo yo, lo está diciendo esas mujeres de los territorios en las cuales está diciendo es necesario que se tenga claro qué está pasando en los territorios. Sí, es importante que se tenga conocimiento de que hay reclutamiento de mujeres para trabajos sexuales, sobre todo mujeres que vienen, y a nosotros, yo no sé cómo tratarlo en esta entrevista, pero es algo que a nosotros nos afana porque muchas mujeres son de origen extranjero. Entonces, a nosotros sí nos da un afán porque no, yo en lo particular puedo decirlo ahora mismo, no tengo cómo meterlo dentro de un informe porque, pues obviamente la vulneración de derechos y los aspectos legales, ¿no? De que me permitan o no permitan hablar sobre esto. Pero como estas mujeres han llegado a nuestros territorios, son mujeres y el sentir de nosotras desde la integridad personal es y debe ser el dolor de las demás, el sentir de los demás. Lo malo que está pasando con las demás mujeres hay que visibilizarlo. Y yo insisto en que también hay que ver que hay una población sexodiversa que ha sido relegada y sumida a este tipo de ejercicios y que por estar en esta población sexodiversa no se reconoce que se está impartiendo un daño con esta comunidad. De ahí que ustedes ven también los transhomicidios, las formas de violencias
diferentes tipos de violencias contra las mujeres en las diversidades. Les quería dejar como esa anotación ahí. Son puntos que uno escucha en los encuentros, pero también como responsables que somos de las organizaciones territoriales, de las organizaciones del país, es nuestro deber y como ser humano, insisto, en escuchar y mirar de qué manera nosotras le damos atención a esto. No sé, de pronto no vaya a ser a través de la instancia, de pronto no va a ser a través de IPASUD, pero sí es importante de que se vaya mirando con un poco más de atención la situación en la que se están viendo inmersas las mujeres sexodiversas, las mujeres inmigrantes o internacionales que llegan al país. En estas regiones donde se practican el tema de reclutamientos, en donde se practican todo este tipo de ejercicios. Y con respecto a eso, Dircia, eh, la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz, ¿cómo tiene en cuenta a las excombatientes? Hay una crítica que se le hace a este gobierno y es en el sentido de que se ha centrado mucho pues en la paz total, pero dirigido a las negociaciones de paz con guerrilleros, ¿sí? Con disidencias de las FARC, pero la reincorporación de excombatientes, ¿dónde queda? ¿Qué tanto entonces esta instancia especial tiene en cuenta y le hace seguimiento a las mujeres excombatientes? Sí, específicamente nosotras, dentro pues del informe, en la parte de fin del conflicto, es donde se analiza las mujeres, la situación de las mujeres en situación de reincorporación y básicamente en su programa de reincorporación integral se basa en tres elementos: la reincorporación económica, la reincorporación política y la reincorporación comunitaria. Se plantean entonces la situación, pues como lo mencionaba anteriormente, la situación de las mujeres en proceso de reincorporación es supremamente compleja por temas de seguridad y hoy más que nunca por el asesinato de varias firmantes de paz en todo el país, que digamos ha sido y que se ha complicado, se ha hecho más complejo en la actual situaciones, crisis humanitarias en el Catatumbo, en el Arauca, en el Chocó. Entonces, estas situaciones muy difíciles que viven ellas y que padecen porque están constantemente en amenazas y más ahora que una de las cosas que valoramos, por ejemplo, del análisis que se hace es que las mujeres firmantes de paz han incrementado su nivel de liderazgo político y también en el ejercicio de sus iniciativas con relación a los TOAR y con otras y con las iniciativas económicas se ha incrementado su nivel de liderazgo. Pero claramente, pues esto también es una exposición porque el contexto en que se desarrollan esas iniciativas, pues no es el que uno soñaba que sea un contexto donde ellas puedan desarrollar sus acciones que vayan en función de la reconciliación, de la reparación y obviamente pues ha sido un poco complejo pues el tema de la seguridad que por el tema del conflicto y sobre todo pues porque el gobierno tiene, por ejemplo, o más bien en el punto número, se plantea aquí, por ejemplo, la política pública para el desmantelamiento de grupos criminales. Por ejemplo, se valora muchísimo que haya una incorporación en este documento del enfoque de género, lo cual en el análisis que se hace, la visión feminista y del enfoque de género es muy amplia, pero nos quedamos solamente en el documento y no se implementa en los territorios. Y claramente pues es la falta de recursos que hay para poder implementar ese documento tan importante. Por eso el gobierno plantea hacer una implementación de algunos pilotos en Colombia. Pero entonces, digamos, mientras esos documentos tan importantes que se ha avanzado en este gobierno no se implementen en los territorios, pues obviamente no va a haber todas las garantías para que las mujeres en proceso de reincorporación puedan asumir de manera pues efectiva y en condiciones de seguridad sus acciones tanto económicas, políticas, como también comunitarias. Y claramente pues no es un escenario favorable en estos momentos. Sí, de acuerdo. Como ya para ir cerrando, uno de los propósitos puntuales del informe está orientado a la formulación de recomendaciones
Entonces, Yolis, por favor, menciónanos las principales recomendaciones que ustedes han hecho, o sea, cuál ha sido el mayor foco y cuáles han sido las más relevantes y las más urgentes. Bueno, mira, de las recomendaciones que nosotros tenemos, nosotras y nosotres tenemos, las hacemos punto por punto. Entonces, queremos compartirle mínimamente uno por punto para que ustedes pudieran tener ahí una ampliación y les dé esto una chispita para que se hagan a la lectura de nuestro informe. Una de las recomendaciones es incluir en los espacios participativos a las mujeres. Tener en cuenta que en estos espacios participativos la palabra de las mujeres es importante y sobre todo para que se tenga en cuenta que es de obligatoriedad para las entidades incluir espacios participativos con la sociedad civil y construir los planes de acción anual, especialmente con las mujeres en sus diversidades y la población LGBTIQ+. En el punto 2, en participación política, recomendamos que debe aumentarse el apoyo de las mujeres y las comunidades étnicas en procesos electorales, y esto es súper clave. Ya vienen las elecciones de la circunscripción transitoria especial de Paz. Deben haber unas garantías para que las mujeres podamos hacer el ejercicio y esas curules al fin se pueda demostrar que mínimamente debe haber un 50%, no por cuotas, sino porque realmente hay una conquista de esas curules transitorias especiales de paz. En el tema del punto 3, avance en la recuperación económica con enfoque de género. Lo dijimos en todo lo largo de la entrevista, es importante que se tenga claro que la reincorporación integral debe ser promovida con experiencias productivas, pero deben haber proyectos que garanticen precisamente ese aumento, que tengan las verdaderas garantías y continuidad en el tiempo para que esto pueda ser un éxito. Frente al punto del fin del conflicto, pues hay que reducir la carga del cuidado y promover participación de las mujeres en los proyectos productivos, es decir, no asignarles simplemente gallinas y marranos para que cuiden, sino como también las mujeres hacen un ejercicio participativo para redistribuir las cargas del cuidado en toda la familia. Hay que hacer mucha concientización con los hombres y con el resto de los miembros de la familia para que puedan entender que las mujeres no estamos simplemente para hacer el tema del cuidado y de criar las especies menores. Frente al punto 4, también lo hemos dicho, es importante que se vean los desafíos de inclusión de las mujeres en el programa PENIS. Bueno, ya ha cambiado un poco el ejercicio, pero hay que hacer insistir en que esta participación, esta inclusión de las mujeres debe ser mayor. En el punto 5, debe haber un enfoque territorial en atención a las personas víctimas en las zonas vulnerables. Miren, es importante porque las mujeres víctimas, y cuando uno llega a un centro de atención para víctimas, atienden a todas las personas por igual, ahí no hay diferenciación, usted es un adulto mayor, usted es una adulta mayor, usted es una mujer trans, ¿sí? Sino que a todo el mundo se le da lo mismo, sí, usted está aquí registrado, espere el tiempo que se le cumpla y ya saque la cita dentro de un mes por el teléfono y ahí cuando tiene uno respuesta de las cosas que está esperando, nunca. Entonces, realmente para nosotras es importante que se tenga en cuenta eso. Sobre el punto 6, se debe asegurar la autonomía y representación de las mujeres en los mecanismos de incidencia política, garantizar que las mujeres tengamos plena autonomía en los mecanismos de implementación, reduciendo la intervención externa y asegurando la participación efectiva en la toma de decisiones. Esto es clave para que el acuerdo se pueda dar. Ojalá nos atiendan esta recomendación, sobre todo porque cuando se asegura que nosotras tengamos autonomía y que podamos tener una representatividad más allá de las que tiene la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, se debe extender a todos los territorios. Todas las mujeres en los territorios deben ser atendidas y su participación debe ser de autonomía y debe ser la representatividad que el colectivo o la colectiva de mujeres decida.
Pues hasta el momento, como les dije al principio, esto es como un abreboca de las recomendaciones que nosotras y nosotros hicimos en nuestro informe, y la invitación es precisamente a que lean el informe y que puedan hacer ustedes un ejercicio de conciencia, de intronizar ese informe y de ver que las mujeres estamos haciendo el ejercicio de llamado de atención de que el acuerdo final de paz es una estrategia para lograr una paz en este país. Bueno, sí, muchísimas gracias a Yolis y a Delcy por acompañarnos el día de hoy. Esto solamente nos deja, pues, como también a Dilcia, perdón, por acompañarnos en el día de hoy. Y esto nos deja como toda la reflexión de que definitivamente, aunque como ustedes lo han venido mencionando, ha habido más interés en este periodo para el apoyo de estrategias, para la reconfiguración de todo lo que tiene que ver con estos aspectos con enfoque de género. Han habido más recursos, pues definitivamente se requieren seguir trabajando en cambios estructurales que pues se deben implementar de manera rápida para que podamos seguir avanzando y para que el trabajo de personas como Dilcia y Yolis pues continúe también como siendo muy visible. Les agradecemos entonces a ustedes, Dilcia, Benítez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Aparte de revisar nuestro informe, también sugerimos que revisen nuestras redes de la Instancia Especial de Mujeres, donde colocamos también unas alertas, unos comunicados frente a los contextos de los territorios en perspectiva de la construcción de paz y todo lo que esto pues ha significado pues para nosotras. Ser esa voz política de las que no tienen voz, es parte también de nuestra labor que hacemos por fuera y por dentro de la instancia. Entonces, hacer como esa recomendación especial. Y bueno, saludando nuevamente a mi compañera Yolis, a los compañeros de la instancia, pues gracias por la invitación. Y a ti, Sonia, y a Sandra. Perfecto, Yolis, muchas gracias. Sonia, gracias a IPASUD, gracias a nuestra colaboradora comunicadora y miembro de el equipo que actualmente estamos aquí en la estancia. Pues gracias a Dios porque nos permitió este espacio, porque para nosotros es súper clave que se tenga en cuenta la voz de las mujeres de la instancia. Y recalco el llamado que hace Dilcia: síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en donde hacemos recomendaciones, pero también estamos sacando boletines, estamos dando a conocer un poco más qué es la instancia, dónde estamos, quiénes somos, y pues también visibilizando las acciones que están pasando en los territorios. Bueno, muchas gracias a ustedes, invitadas. Y bueno, vamos con recomendaciones e invitaciones del Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital. Hasta el 12 de abril está abierta la convocatoria de nuestra revista Ciudad Pasando 18.1, la edición en donde se busca difundir el conocimiento, el ejercicio académico, la investigación y la reflexión. Los requisitos para la publicación las pueden encontrar en la página revistas.udistrital.edu.co. Igualmente, ya pueden encontrar en la misma página web nuestra anterior edición, la 17.2, denominada Relaciones de Poder y Construcción de Paz en los Territorios Colombianos. Les recomendamos que ya inició nuestro ciclo de conferencias también de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía, que este semestre tiene por título Guerras, Migrantes y Globalización. El pasado 3 de abril se realizó la conferencia Vuelven las guerras, viejas y nuevas guerras. Y el viernes 25 de abril los invitamos a la conferencia La Guerra Rusia-Ucrania, Europa nuevamente en guerra, en la Facultad de Ingeniería. Con esta invitación terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.